Hola a todos, vamos a continuar con otra de las aplicaciones de la integración definida, ya no en el cálculo de áreas planas o de áreas limitadas por las gráficas de funciones, sino en algo tridimensional que tiene que ver con lo que se conoce como sólidos de revolución. Así que primero hay que ver de qué se trata este concepto y después vemos qué tienen que ver las integrales con este concepto. Bueno, un sólido de revolución es un cuerpo tridimensional. Cuando hablamos de un cuerpo en geometría, hablamos de algo tridimensional que ocupa espacio, digamos, formado por la rotación de una región plana alrededor de un eje. Por ejemplo, lo que se ve a continuación es la gráfica de la función y igual raíz cuadrada de x, limitada por las rectas verticales x igual 1 y x igual 9, lo cual delimita una región plana, que es la que estamos viendo ahí. O sea, tenemos ahí arriba la gráfica de la función, digamos, los dos segmentos verticales, que son x igual 1 y x igual 9, que limitan la gráfica. Y bueno, el piso, que sería y igual 0, ¿no? Y nos queda esa región que no está sombreada, pero creo que todos ven a cuál me refiero, el interior de esa figura negra. Lo que haremos es poner esto en perspectiva, es decir, vamos a tratar de ver como si el plano se encontrara dentro de un espacio tridimensional. Entonces lo voy como a torcer, entendiendo este par de ejes X e Y como inmersos dentro de un espacio. ¿Bien? Entonces eso me da sensación de que hay una tercera dimensión dando vueltas. Y ahora vamos a hacer girar esta región, la voy a hacer girar alrededor del eje X. De esa forma van a ver que se empieza a construir justamente un sólido de revolución. Y entonces enfoquen la vista en el dibujo y vamos a ver cómo paulatinamente va a ir girando esta región, formando, insisto, algo tridimensional. Ahí tenemos parte de la rotación, sigue rotando y completa el giro de 360 grados. Lo deshago y lo armo una vez más. Giro un poco más, giro un poco más, giro un poco más. Como si fuera una especie de paleta, digamos, que va girando y en su giro va formando algo que tiene volumen, que es este cuerpo que, si hubiera que hacer una analogía con a qué se parece, pareciera una parte de una copa, un pedazo de una copa de champagne o algo así, ponerle acostada. Y es el cuerpo que se formó justamente mediante la rotación de una región limitada, una región plana, limitada por la gráfica de una función y, bueno, dos rectas verticales y el piso. Lo que vamos a hacer es utilizar el cálculo integral para poder hallar el volumen, es decir, el espacio ocupado de estos sólidos. ¿Sí? Los cuerpos tridimensionales introducen una característica nueva que es, o una propiedad, es que tienen volumen, ocupan un determinado espacio y uno puede calcular eso en unidades de volumen, como son los litros, o como son los metros cúbicos o centímetros cúbicos. ¿Sí? La idea entonces es, insisto, mediante el cálculo integral, poder determinar cuál es el volumen de este sólido que se acaba de formar. Vamos a ver un método que se conoce como el método de los discos para la deducción de una fórmula. Vamos a hacer una deducción muy informal de la fórmula, ¿sí? Me interesa rescatar algún concepto que entiendan un poco el origen. No voy a utilizar notación apropiada, ni voy a hacer algunas aclaraciones, porque la idea es que, insisto, tengan una noción del concepto de por qué la fórmula es esa y no otra. Sobre todo para análisis 2, donde estas ideas de las integrales definidas las van a utilizar mucho y está bueno que ya tengan alguna noción de qué se trata. Al deducir el concepto de integral definida como solución al problema del área que planteamos en el primer encuentro de integración definida, bueno, planteamos justamente la posibilidad de aproximar el área bajo una curva mediante la suma de áreas rectangulares o columnas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hacíamos a ver si lo puedo reproducir rapidito, pero lo que hacíamos es brevemente, digamos, fraccionar este intervalo de integración en partecitas y considerar las áreas de los rectángulos
cuya altura estaba dada por el valor justamente de la función, y cuya base estaba dada por esta amplitud, que luego hicimos que la cantidad de rectángulos tienda a infinito, entonces la amplitud de la base de cada uno de ellos era cada vez más pequeña, y así íbamos aproximando el área bajo la curva, y así nos surgió el concepto de integral definida. A medida que la cantidad de rectángulos tiende a infinito, la base de cada uno de ellos tiende a cero. Eso es obvio, porque siempre tratan de cubrir el mismo espacio. Y el área aproximada, a través de la suma de las áreas de estos rectángulos, se acerca cada vez más al área real. ¿Sí? Y justamente surgía, insisto, la integral definida como ese límite cuando la cantidad de rectángulos tiende a infinito. Dicho de manera muy informal. Esto nos permite entender a una expresión integral de otra forma. Y lo que tenemos acá es una expresión integral que podría representar el área bajo la gráfica de una función. Entonces vamos a analizar un poquito la estructura de lo que tenemos acá. Vamos a entender a este diferencial de x como algo que representa la base, la medida, la amplitud de la base de estos rectángulos, es decir, la amplitud de los subintervalos en los que fraccionamos al intervalo de integración a b, una vez que la cantidad de partes tiende a infinito. Entonces, ese diferencial de x, digamos, es algo que va a tender a cero. Insisto, en ese esquema que acabo de borrar, donde yo estaba fraccionando este intervalo en partecitas, donde la cantidad de esas partes tiende a infinito, entonces la amplitud de cada una de estas partes va a tender a cero. Y vamos a asociar a eso justamente como un diferencial de x. Esto le va a permitir entender de una forma geométrica qué es lo que significa un diferencial. Desde cierta postura geométrica, un diferencial justamente es eso, es una parte indivisible de una variable, una cantidad infinitesimal, lo cual significa muy chiquitita, que tiende a cero. Entonces vamos a entender en definitiva a diferencial de x como una porción del eje x que tiende a cero. Y lo podríamos asociar a la base de cada uno de esos rectángulos que aproximan el área, cuando lo sumamos, una vez que la cantidad tiende a infinito, ¿no? Así, el área de cada una de estas columnas estaría representado como f de x por diferencial x. ¿Por qué? Y base por altura. Esto es la base de cada uno de esos rectángulos y esto está representando la altura de cada uno de esos rectángulos. Depende en qué lugar del intervalo yo esté parado, la altura está dada por la función f, justamente. ¿Sí? Donde la función es más alta, los rectángulos son más altos, y donde la función está más abajo, los rectángulos son más bajitos, más enanos. Entonces, esta expresión que tenemos acá dentro de la integral lo podríamos ver de alguna manera como base por altura en el cálculo del área de estos rectángulos que, sumados, aproximan el área bajo la gráfica de la función. Podríamos decir que el área de cada una de estas columnas, si individualizamos el área de cada una de estas columnas, es un diferencial de área. ¿Por qué? Y de vuelta, porque lo que yo estoy haciendo en definitiva es, al área bajo la curva, dividirla en partes que son cada vez más pequeñitas, porque cuando la cantidad de columnas tiende a infinito, lo que ocupa, lo que representa cada una de esas columnas tiende a cero. ¿Sí? Son cada vez más flaquitas y se acercan cada vez más a ser un segmento, pero en realidad nunca llegan a serlo. Bueno, cada uno de esos palitos muy flacos en los que queda dividido el área bajo la curva, lo podríamos entender como un diferencial de área. Entonces, la integral justamente lo que viene a representar es lo que obtenemos cuando sumamos los infinitos diferenciales de área que cubren el área de la región. ¿Sí? Esto de acá, esta expresión, lo podemos entender como la suma de los infinitos diferenciales de área. Esto es justamente un diferencial de área, desde la idea de base por altura, y la integral viene a representar la suma de esos infinitos diferenciales de área. ¿Sí? Al sumar esas
esos infinitos rectángulos que son infinitesimalmente flaquitos y representan una cantidad de área que tiende a cero. Un poquito la idea general de una integral, y esto insisto lo van a ver, les va a quedar mucho más claro cuando más lo vayan viendo en análisis 2, tiene que ver con eso, con una suma infinita de cosas que tienden a cero, ¿sí? Eso es un poco una integral definida. Pensando de forma similar, podemos aproximar el volumen de un sólido de revolución mediante la suma de los volúmenes de los discos que se forman, como si fueran monedas, al rotar cada uno de estos rectángulos o cada uno de estos diferenciales de área de la siguiente forma. Y ahora entonces lo que voy a hacer es ir un segundito al GeoGebra. Y lo que tenemos acá es lo siguiente. Lo que tenemos acá es la vista plana de este lado y la vista tridimensional de este otro. Acá lo que vemos son básicamente tres rectángulos que intentan aproximar el área bajo esa función, área plana, ¿sí? Lo que ya vimos antes. Podríamos decir que cuando la cantidad de estos rectángulos tiende a infinito, cosa que yo puedo hacer desde acá, entonces cada uno de esos rectángulos que tenemos sería un diferencial de área. ¿Sí? Ven que los rectángulos son cada vez, las columnas son cada vez más flacas, el área de esas columnas tiende a cero, un diferencial de área es algo que tiende a cero, y cuando sumamos, en el hipotético caso en el que tuviéramos infinitas columnas, digamos, todos estos diferenciales de área, bueno, obtenemos el área exacta bajo la gráfica, porque no habría ningún tipo de sobrante ni faltante, habría un cubrimiento perfecto, ¿sí? Bueno, la idea es que tomemos a cada uno de estos diferenciales de área, voy a bajar la cantidad para que se vea más fácil, pero insisto, si hablamos de un diferencial de área, hablamos de algo muy, muy chiquitito, que tomemos a cada una de estas columnas, de estos rectángulos, y los rotemos, o los rotemos, alrededor del eje X. Cuando un rectángulo rota alrededor de alguno de sus lados, se forma un disco, una moneda, ¿sí? Como una ficha, digamos. Ahí lo tenemos en el esquema de la derecha. Lo que se ve ahí, poco sombreado, es el disco que forma la rotación de cada uno de estos rectángulos. Cuando la cantidad de rectángulos tiende a infinito, la cantidad de discos tiende a infinito, y entonces la suma de los volúmenes de estas fichas, o de estas monedas, o de estos discos, mejor dicho, empieza a coincidir cada vez más con el volumen del cuerpo. ¿Sí? Ven cómo, insisto, cuanto más rectángulos tengo, cuanto más diferenciales de área tengo, cada uno de ellos lo hago rotar y formo un disco, y la suma del volumen de todos estos discos empieza a parecerse cada vez más al volumen total del cuerpo, que lo obtendríamos cuando la cantidad de discos tiende a infinito. Recién ahí obtendríamos un cuerpo a través de la suma de los volúmenes de los discos que coincide en volumen con el cuerpo original, ¿no? Bueno, cada uno de estos discos, de la misma forma que cada uno de los rectángulos representa un diferencial de área, como una fracción del área, ¿sí? Que tiende a cero, cada uno de estos discos estaría representando un diferencial de volumen, ¿sí? En definitiva, es como si yo estuviera laminando el cuerpo en rodajas, y cada una de esas rodajas me representaría un diferencial de volumen, es decir, una parte indivisible del volumen de ese cuerpo, que tiende a cero a medida que la cantidad de discos tiende a infinito. Todo de una forma muy análoga a lo que ocurría con área plana, ocurre en volumen, porque la idea es un poco la misma. Bueno, volvemos al Power. Y entonces podríamos, según la fórmula del volumen de un cilindro, porque estos discos en definitiva son cilindros muy chatitos, la fórmula de un volumen de un cilindro es pi por radio al cuadrado por altura, tendríamos que un diferencial de volumen, de B, estaría expresado de la siguiente forma. Un diferencial de volumen va a ser pi por el radio, que en este caso va a ser el valor de la función, según donde estemos parados, la altura del rectángulo, si se quiere.
la altura del rectángulo que rota actúa como el radio del cilindro, al cuadrado, por lo que la fórmula dice radio al cuadrado, por la altura de cada uno de los discos que coincide con la base de cada uno de los rectángulos, es decir, un diferencial de x. ¿Sí? Cuando el diferencial de x tiende a 0, la altura de esos discos tiende a 0 y entonces se construye así un diferencial de volumen, una lámina, digamos. Entonces, esta expresión que tenemos acá, repito, esta expresión que tenemos acá representa un diferencial de volumen, es decir, el volumen de cada uno de esos infinitos discos en los que dividimos al cuerpo. De la misma manera en la que un diferencial de área, cuando hablamos del área bajo la curva, estaba representado como base por altura, que es f de x por diferencial x. ¿Sí? Pasa que acá, como no estoy queriendo calcular el área de un rectángulo, sino el volumen de un cilindro, aunque sea bajito, pero es un cilindro, la fórmula que corresponde usar es otra. Es la fórmula correspondiente al volumen de un cilindro. ¿Bien? Muy bien. Y entonces, eso no debería aparecer todavía. Ay, siempre me pasa al final. A ver, blanco, rectángulo, chao. Ahí está. Y entonces, a partir de esta expresión que acabamos de armar, donde el diferencial de b es pi por f de x al cuadrado diferencial x, si lográramos de alguna manera sumar los infinitos diferenciales de volumen, es decir, sumar el volumen de esos infinitos discos, bueno, formaríamos así el volumen del cuerpo completo. Y la suma de los infinitos diferenciales justamente se expresa como una integral definida. ¿Sí? De la misma manera que la integral de una función por un diferencial de x representa la suma de los infinitos diferenciales de área, bueno, en este caso, la integral de esta expresión representaría la suma de los infinitos diferenciales de volumen. Y eso me va a terminar dando, digamos, como resultado, el volumen del cuerpo completo. ¿Sí? Ya no una aproximación, sino el valor exacto. Entonces, de esa forma, donde acá el pi es una constante y lo podemos sacar de la integral, podemos construir, o hicimos una breve, muy breve deducción de lo que se conoce como la fórmula que permite el cálculo del volumen de un sólido de revolución, ¿sí? Formado por la rotación bajo la gráfica de una función, ¿sí? Entre dos valores de x que serían a y b. Bien. Esta es la fórmula que en la práctica vamos a utilizar. Lo anterior tuvo que ver con una especie de pequeña deducción de por qué la fórmula es así y no es otra. Y de paso les voy adelantando un poquito este concepto geométrico de diferencial como una pequeña variación de. Diferencial de volumen es una pequeña cantidad de volumen. Un diferencial de área es una pequeña cantidad de área. Un diferencial de x es una pequeña cantidad de x. Idea que les va a facilitar mucho la comprensión de muchas de las fórmulas que van a ver en análisis 2. Bueno, vamos a ver algún ejemplito concreto. Vamos a calcular el volumen del cuerpo formado por la rotación de la región bajo esta función, que es x al cuadrado, entre x igual 1 y x igual 2, alrededor del eje x. Bueno, siempre lo primero que tienen que hacer es graficar la región de la que se habla, ¿no? Entonces ahí tenemos graficada la región, no está sombreada porque, bueno, la aplicación no me permitía sombrear, pero había que sombrearla. Y ahora vamos a tratar de visualizar cuál es el cuerpo que se forma cuando esto gira alrededor del eje X. Entonces hay que poner la cosa un poco en perspectiva. Y se forma un cuerpo que es una especie de así, como una parte de una trompeta, ¿no? Digamos, ese es el cuerpo tridimensional que se está formando mediante la rotación de esa región plana. Lo que nos queda ahora es plantear la integral que representa el volumen, que es en definitiva lo que me están pidiendo. Entonces, para este problema sería pi por la integral entre 1 y 2, que es el intervalo de integración, de
f de x, que es x al cuadrado, otra vez al cuadrado por la fórmula, porque la fórmula te obliga a elevar la función al cuadrado, diferencial x. Bien. Y lo que resta ahora entonces es resolver esa integral, que no va a ser ningún problema. A esta altura ya estos cálculos son sencillos. Ahí tenemos la integral planteada. Bueno, lo que tenemos adentro de la integral es x a la cuarta. La primitiva más inmediata sería x a la quinta sobre 5. Así que me queda pi por x a la quinta sobre 5, especializado entre 1 y 2, por la regla de Barrow. Apliqué la regla de Barrow, hice las cuentas y obtuvimos así 31 quintos pi unidades cúbicas. ¿Sí? El pi queda como una constante irracional, no la aproximen. Unidades cúbicas porque son unidades de volumen. Pero bueno, este sería el volumen de este sólido que acabamos de describir en la página anterior. Por ahora limitamos los problemas a esta situación, donde la región tiene esta particularidad que rota alrededor del eje X primero, aunque después vamos a ver que es lo mismo cuando es alrededor del eje Y, y la región llega hasta el eje de rotación. Fíjense que yo sombreé todo lo que está bajo la gráfica de f de x hasta el eje de rotación, que hasta ahora, o por ahora, va a ser el eje X. Bien, son las versiones más sencillas de los problemas. Después veremos en el próximo encuentro esta semana, bueno, cómo encarar cuando se rota alrededor del eje Y o cuando quizás la región que rota no esté apoyada contra el eje de rotación, sino que sea una región flotante, entonces se forman cuerpos distintos. Bueno, vamos de a poco, ¿sí? La deducción siempre se hace con el caso más sencillo y es este. Bueno, esto sería todo y nos vemos el jueves seguramente en el próximo encuentro.